Bueno, ahí yo lo estoy grabando la clase. Vamos a ver si se puede. Se puede trabajar bien. Bueno, tal cual habíamos visto un poquito ayer, yo les mostré un software de diseño de placa, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que, bueno, yo les mostré un software de diseño de placa, pero ese software es pago, ¿sí? Es un software pago y es muy caro, ¿sí? Es muy caro. ¿Qué alternativas hay a ese software? Bueno, hay alternativas muy buenas, ¿sí? Una de ellas es KiCad. KiCad es una plataforma de trabajo en electrónico, o sea, desarrollo electrónico libre, ¿sí? Y no por ser libre es menos que los otros, ¿sí? Es más, ya hay muchas empresas que fabrican placas que directamente te dan el formato, la opción de cargar los formatos de KiCad directamente y entonces ya se convirtió en algo casi profesional, ¿sí? Lo que tiene esto es que es mucho más liviano que el otro, aunque bueno, las herramientas no tiene todas las herramientas del otro sistema, eh, es muy bueno igual, ¿sí? Para lo que ustedes lo van a usar va a ser muy bueno. Bueno, el tema así es así. Bueno, ustedes tienen KiCad, ¿sí? Ustedes lo que tienen que hacer, en esto lo que van a tener que hacer es tratar de tener una compu, ¿sí? Si alguien no tiene compu me va a avisar, profe, no tengo compu, y bueno, vamos a ver cómo buscamos la solución para que lo puedan hacer, ¿sí? Ustedes tienen que entrar a KiCad, ¿sí? La página es kicad.org, ¿sí? Ahí ustedes están viendo. Sí, profe. Bueno, ustedes ahí van a ver que tienen dentro de todas las opciones, ¿sí? Tienen el download, ahí al medio. Bueno, descargan el programa, sí van a descargar. Le va a preguntar para qué lo quieren usar. Fíjense que tiene todas las opciones y hasta tiene el código fuente, que es el código para poder agregar cosas, ¿sí? Ustedes fíjense que lo pueden usar tanto en Linux como en Windows o Mac, ¿sí? Es, digamos, algo muy bueno eso, que lo pueden usar en cualquier plataforma de sistema operativo. Bueno, van a poner que tenga Windows, pondrá Windows, que si alguno tiene una Mac, buenísimo, usa Mac, si no tienen Linux, bueno, ponen Windows, y van a elegir, ¿sí? Desde dónde lo quieren bajar, ¿sí? Pueden buscar acá, bueno, acá te recomienda la versión según tu sistema operativo que estás usando, ¿sí? O si no tienen la versión de 32 bits. Les aviso que esto anda con cualquier maquinita, no tienen problema de que la máquina no sea muy potente ni nada de eso. Con cualquier máquina va a andar bien, ¿sí? Porque es un software que no es tan pesado como el Altium, ¿sí? Bueno, una vez que lo descargan, instalarlo, yo calculo que todos saben cómo instalar un programita, así que no creo que haya mucho problema en eso, sino bueno, buscarán ahí algún enlace, pero es simplemente darle clic al archivo y siguiente hasta que termina, ¿no? Bueno, eso queda claro, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, una vez que Sí. ustedes ya instalen el programa, bueno, le va a aparecer el icono del programa y lo primero que le va a abrir es esto. Ahí le voy a poner así lo pueden ver bien, ¿sí? Le va a abrir una página donde ustedes, ¿sí? Van a poder elegir qué hacer, ¿sí? El proyecto. Bueno, ahí le falta una partecita a lo que se ve acá, que no lo captura el programita de capturación de capturador de pantalla. A ver si lo puedo cambiar a ver el sistema. No me toma la parte de arriba, que es donde está el menú. Pero bueno, ahí yo le voy a abrir el menú y voy a ver si ustedes lo pueden ver. ¿Ustedes vieron que se desplegaba el menú?
No ven, no ven el menú desplegado. Bueno, no importa. Bueno, ahí ustedes cuando busquen acá en esta que dice KiCad, ¿sí? Ven así cuando ustedes abran el programa les va a aparecer esta pantalla, ¿sí? La pantalla que tiene todos estos símbolos, ¿sí? Bueno, arriba hay una lista de menú desplegable donde está archivo y dice nuevo proyecto, ¿sí? Entonces ustedes van a agarrar y van a seleccionar, ¿sí? Archivo, nuevo, proyecto. ¿Tá? Cuando ustedes abran un nuevo proyecto, ¿sí? Lo que le va a abrir es esto, ¿sí? Un editor de esquemático. ¿Tá? El editor de esquemático, ¿sí? Que ustedes tienen ahí, ¿tá? Es donde ustedes van a poder dibujar, ¿sí? Su circuito. ¿Está? Donde van a poder agregar los componentes y demás. ¿Está? Bueno, yo ahora les voy a... Este tampoco se ve, no me había dado cuenta que no se ven los menús. A ver, un segundito si a ver lo puedo arreglar. A ver. No, bueno, no se pueden ver los menús, pero no importa. ¿Tá? Bueno, ahí ven que tiene una hoja que parece un plano, ¿no? ¿Está? ¿Qué es un plano, no? Sí. Solo llegan a ver ahí. Bueno, lo que vamos a hacer ahí, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahí es, hay una ventanita que es añadir, ¿sí? Símbolo. ¿Tá? Si no, lo que pueden hacer es usar esta que dice añadir símbolo. ¿Ven que acá tiene una barra de herramientas al costado? ¿La ven a la barra de herramientas a la derecha? Bueno, ahí ustedes están viendo que yo no lo puedo ver. ¿No ven ahí que hay unos dibujitos al costado? No. Sí, yo lo veo. No, A ver. porque no. Bueno, sí lo veo. Un segundito, a ver. A ver. Bueno, yo acá lo veo, en lo que yo tengo acá como que le está pasando a ustedes, se ve. Yo Está a estoy en el celu, está a capaz la que por derecha, eso. tiene un icono Sí, yo estoy de celular. del Ah, mouse. yo estoy de la No, compu yo y no. bueno, no puedo ver. ¿No ven ahí donde está el icono del mouse y eso? Sí, Bueno, eso. Esa barra de herramientas. No, nosotros en el celu no. Bueno, perfecto. A ver, esperen que lo voy a ver si lo puedo achicar para que lo vean. ¿Ahí lo ven al costadito? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, bueno. Perfecto. ¿Vieron que tiene ahí un simbolito que tiene un triangulito? Sí. Bueno, Sí. ahí ustedes lo que hacen clic, ¿sí? Y les aparece una especie de lápiz con un cursor en forma de cruz. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a buscar el lugar de donde quieran empezar a dibujar y hacen clic. Cuando hacen clic, ¿sí? Lo que aparece es una lista de componentes para que ustedes elijan qué componente quieren poner, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes lo que tienen que hacer es buscar el componente. Lo pueden buscar por tipo de componente y elegirlo de la lista que está acá. O si no, lo que pueden hacer es directamente con el filtro buscar el nombre del componente. Entonces pueden, por ejemplo, poner 1N54, ¿sí? Y ya le va a aparecer todo lo que tienen ahí, los componentes que tienen. Fíjense que nosotros vamos a usar el 5408, que es el diodo que yo les di para que compraran, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, Sí. y vamos a agarrar y vamos a poner, ¿sí? Ese diodo. Ustedes con la ruedita pueden ir haciendo zoom. Ahí les aparece el zoom a ustedes, ¿no? Llegan a ver que se hace Sí. zoom. Bueno, buscan una parte de la hoja donde van a trabajar y vamos a poner los diodos. Si voy a hacer un puente de diodos, ¿cuántos diodos van? 4. 4. Bueno, entonces vamos a poner 4. Ven, cada vez que ustedes hacen clic, les abre la ventana. Si ustedes van a usar el mismo, ponen aceptar y usan el mismo. ¿Está? Bueno, cuando ustedes terminan, hacen clic derecho y ponen finalizar herramienta. Bueno, con la ruedita del mouse hacen zoom, vamos a hacer zoom y vamos a ver qué cosa.
¿Qué tenemos ahí? ¿Qué podemos observar que hay en la pantalla? ¿Qué datos tenemos? El nombre del diodo. Tipo del diodo. ¿Ah? El modelo del diodo y tenemos un D con un signo de pregunta. ¿Qué significa esto? El valor. Tendría que ir el valor ahí. Bueno, acá lo que tiene que ir, ¿sí? Es qué número de componente va, ¿sí? El valor. Entonces yo, por ejemplo, pongo a este, le pongo D1, ¿sí? A este, ¿cómo le voy a poner? D2. D2. Entonces usted haciendo doble clic arriba del... Haciendo doble clic arriba del componente, ¿sí? Arriba del D, perdón, con el signo de pregunta, van a poner, ¿sí? Y van a poder elegir el número de componente. ¿Ah? Le va a permitir elegir el número de componentes. Perfecto. ¿Qué más necesitamos para, por ejemplo, hacer un rectificador? Dijimos que para un rectificador necesitábamos los 4 diodos del puente, ¿sí? ¿Y qué más? Necesitamos, por ejemplo, para conectar los cables, ¿qué necesitamos? ¿Un qué? Una... ¿Cómo es esto? A ver, ahí se los muestro. Un segundito. ¿Qué tengo que hacer para conectar? Yo ahora voy a estar haciendo un circuito impreso, una plaqueta, ¿sí? ¿Y qué tiene toda plaqueta para conectarla? ¿Qué lleva? Ranuras. Pero lleva algo, ¿sí? Lleva algo que las placas tienen, ¿sí? Un puerto. Bueno, a ver un segundito. Así voy a poner acá. Así voy a poder mostrar, ¿sí? En la cámara. Bueno, ahí están viendo. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo dijeron ahí? Unos terminales. Un terminal, en este caso, ¿de qué tipo? ¿Cómo le llamamos a este terminal en particular? ¿Saben? No. Bornera. Bornera. ¿Tá? Esto es una bornera, ¿sí? Una bornera se usa, ¿sí? Para poder conectar en una placa, ¿sí? Dos cables, por ejemplo, en este caso. Yo puedo poner ahí dos cables y ¿qué tengo ahí? Dos tornillitos. ¿Para qué? Para ajustarlo. Entonces, ¿tá? Yo voy a tener que traer el del transformador. Del transformador tengo que traer, ¿sí? Dos cables para conectarlos al puente, ¿sí? Bueno, normalmente cuando se diseña, ¿sí? Una placa, siempre se utiliza el flujo de izquierda a derecha. O sea, todas las entradas están a la izquierda, ¿sí? Y todas las salidas a la derecha. Entonces, si yo tengo que poner un conector, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a venir acá a buscar un símbolo, voy a añadir un símbolo. Voy a buscar ahí, y yo ya acá lo tengo porque ya lo usé, porque lo fui probando a todo para que anduviera bien, ¿sí? Y en este caso se llama Screw Terminal, ¿sí? ¿Qué es Screw Terminal? ¿Qué significa Screw? Terminal ajustable. Ajustable, exactamente, terminal ajustable. ¿Está? Fíjense que acá aparece el símbolo del terminal ajustable. Ven que acá está el dibujito, que es parecido al objeto físico, ¿no? En este caso. Está dibujado el símbolo. Pero yo no estoy viendo la pantallita donde están los componentes. O sea, veo ahí donde están los 4 diodos. Ah, no aparece la ventanita de arriba. Bueno, a ver un segundito. A ver un segundito que ya lo vamos a arreglar. Bueno, ahí la están viendo.
Sí. Ah, perfecto, bueno. Sí. Creí que la estaban viendo. Lo que pasa es que yo voy trabajando acá y no veo lo que ustedes están viendo ya. Así que bueno. Bueno, ahí ven la ventanita. ¿Está? En esa ventanita tenemos, ¿sí? Todos los componentes. Ustedes van poniendo ahí, van tipeando el componente. Por ejemplo, yo antes había puesto 1N5408 para buscar el diodo. Ustedes esto no lo habían visto, ¿no? No. Bueno, fíjense que ahí me da, No. bueno, fíjense que ahí me da el diodo, ¿no? Yo hago clic acá, uso me da los usados recientemente y me da la lista, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo 1N54, me va a dar toda la familia de diodos que va de la 00 a la 08. ¿Está? Yo elijo el que yo quiero. Si no, voy tipeando, ¿ven? Si yo, por ejemplo, quisiera un 1N4007, que hago 1N4 y ya me va apareciendo todo lo que hay con 1N4, 007 y voy a quedar con el diodo que va. ¿Eso está? Sí, sí. Bueno, Sí. ahora vamos a poner, ¿sí? Screw terminal. ¿Sí? El screw terminal, ¿sí? Es el terminal con tornillo, la bornera, que nosotros llamamos normalmente bornera, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos a agarrar acá y vamos a usar este, ¿sí? El 1, 01, ¿por qué? Porque tiene una sola línea, con dos contactos, ¿sí? Una línea con tres contactos, y puede haber, ¿sí? De dos líneas, o sea que son doble bornera, pero acá en este caso no lo tenemos. ¿Tá? Entonces buscamos el componente, ¿está? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Sí. Ponemos aceptar y nos aparece el componente. Entonces el componente bueno, lo vamos a soltar ahí. Fíjense una cosa, el componente está al revés, ¿eh? ¿Sí? Si ustedes lo ven, el componente tiene los dos pines ¿para dónde? Para aquel lado, para la izquierda. Yo quiero que estén a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Hago clic derecho. ¿A ustedes le aparece ahí la ventanita? No. ¿No les aparece? No, no aparece. Bueno, a ver si... No, pues se sale. Bueno, la ventanita lo que hace, ¿sí? Tenemos la opción, yo les voy a leer, ustedes van a hacer clic derecho y dice orientación. Y ahí en orientación ustedes lo que van a tener que hacer, ¿sí? Es girarlo, ¿sí? Lo que si no se puede girar es con la letra R, ¿sí? Ustedes lo tocan el coso y con la letra R lo van girando. ¿Está? Hasta que ustedes lo dejan donde ustedes quieren. Bueno, ahí está bien, ¿no? ¿Con qué letra, profe? Con la R era. La R, del teclado la R. A ver, es sencillo, ustedes cuando después le hagan clic, está en español, así que no hay problema, ni siquiera tienen problema por el idioma. Ustedes le hacen clic y ahí tienen la opción rotar o hacer espejo. ¿Qué es el espejo? Digamos que lo da vuelta, ¿sí? Pueden hacer un espejo horizontal o un espejo vertical. Está el espejo horizontal, digamos, lo da vuelta en el plano vertical y si ustedes hacen el espejo horizontal, lo da vuelta en el plano horizontal. Bueno, por eso ya está. ¿Qué nos queda hacerle a este componente? A ver, ¿qué tenemos que hacer con el nombre? Poner el número. Poner el número, ¿está? Entonces, ¿qué hacemos? Doble clic sobre J, va a aparecer una ventanita que ustedes no la ven. Sí, ahí se ve. Ah, ¿esa sí la ven? Ahí apareció. Bueno, entonces, ¿qué hacen? J, ¿sí? Y ahí le ponemos J, ¿cuánto? 1. 1, perfecto. 1. Bueno, ¿qué más necesitamos para hacer el rectificador? Tenemos el conector de entrada, tenemos los 4 diodos para el puente y falta un elemento más para el rectificador. Es un, ¿qué? ¿Capacitor? Un capacitor, el filtro, ¿sí? El filtro que es un capacitor, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Volvemos de vuelta a buscar un componente, insertar un símbolo, ¿sí? Vamos a hacer clic, ahí le va a aparecer la ventana. Sí. Bueno, Sí. y ahí vamos a buscar capacitor, ¿sí? Entonces vamos a buscar cap, ¿sí? ¿Está? Cap. Y ahí les dice, ¿sí? Fíjense ustedes, que le va a ir dando diferentes componentes, ¿sí? Todos los que tengan la palabra cap. ¿Lo llegan a ver? Sí. Bueno, entonces ahí, ¿qué van a hacer? Fíjense, ustedes pueden buscar
cualquiera de ellos, ¿sí? Fíjense que acá tienen diferentes símbolos, ¿sí? Capacitor polarizado, símbolo estadounidense, capacitor polarizado chiquito, o sea, para el tamaño del símbolo, ¿no? Entonces yo puedo usar, por ejemplo, ¿sí? El europeo. Este es el coso europeo. Y acepto. ¿Sí? Y tengo un capacitor polarizado. ¿Qué tenemos que hacer con esto? ¿Qué hay que hacer con el capacitor? Hay que hacer ¿qué? Cambiar el nombre. Entonces se va a llamar C, ¿cuánto? 1. 1. ¿Está? C1. Bueno, acá ya tenemos el rectificador. ¿Qué nos falta, digamos, acá? Tenemos entrada, tenemos el puente, o sea, tenemos los elementos para el puente rectificador, tenemos el capacitor y nos falta ¿qué? Conectarlo ¿El conector de qué? entre sí. Tenemos un conector de entrada y ¿qué nos falta? De salida. El de salida. ¿Está? Entonces, como vamos al de salida, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a poner de este lado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar ya uno que ya está usado, ¿sí? El que ya usamos. ¿Está? Vamos a poner de este lado el otro conector. ¿Está? Y le vamos a poner nombre. ¿Cómo se va a llamar este? ¿J? 2. Lo de los nombres es muy importante, chicos. ¿Sí? Lo de los nombres es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes duplican un nombre, les va a dar un error. ¿Sí? Si ustedes no nombran correctamente todos los componentes, les va a dar un error. ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, con esto? ¿Sí? Lo que ustedes tienen que tratar siempre es de ir siguiendo una lista. Si ustedes tuvieran muchos componentes, lo que se hace, por ejemplo, es los componentes asociados a un circuito, por ejemplo, se ponen J101, J102, J103, por ejemplo, los conectores que están en una parte del circuito. Los conectores que están en la otra parte del circuito se ponen J201, J202. Entonces sabe que el primer número hace referencia a que están relacionados entre sí todos esos componentes. Igual que, por ejemplo, R, vamos a suponer, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer... Fíjense, yo acá voy a hacer dos circuitos, ¿lo ven? Yo, por ejemplo, ¿qué hago entonces? Sí. Digo que este es J101. Este es D101. Este es D102. Este es D103. Claro, este es D104. Este es C101. Y este es J102. ¿Sí? Acá, ¿qué hago? Este es J201. Este es D201. Esta es una técnica, a ver. No quiere decir que sea la única forma. Pero se agrupan los componentes, la numeración de los componentes de acuerdo al sector del circuito y cómo está relacionado. ¿Se entiende? ¿Cómo, profe? No te escuché. Bueno, o sea, se agrupan los componentes de acuerdo, ¿sí?, a cómo está relacionado el circuito. Por ejemplo, los componentes de abajo, ¿sí?, son una parte del circuito y los componentes de arriba otra. ¿Sí? Entonces fíjense cómo yo nombré. Entonces sé que el terminal J201 va relacionado con todos los que son de la serie 200, digamos. ¿Ven? Todo esto van a estar relacionados entre sí y no van a tener relación, o la relación con esto va a ser mínima. ¿Sí? Lo que se busca es darle un orden y ayudar a que en el momento que tengan que armar la placa, que va a ser el próximo paso, ¿sí?, yo puedo ubicar los componentes de acuerdo, ¿sí?, a cómo van conectados entre sí. ¿Sí? Acá son dos circuitos independientes en la misma placa, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, bueno, yo ahora no lo voy a hacer, pero lo voy a borrar. ¿Tá? Vamos a hacer este. Bueno, vamos a hacer un circuito, ¿sí?, un rectificador. Acá tenemos la entrada de corriente alterna,
¿sí? Acá le vamos a poner, le vamos a sacar acá en el valor, le vamos a poner entrada AC. ¿Sí? Y a este, ¿cómo le vamos a poner? Salida, ¿cómo? Así. No sé. AC, entra AC, es un rectificador. Entra AC y sale, No, ¿cómo? DC, esa. ¿Sí? Tenemos entrada de alterna y salida de Directo. continuo. Ok. Continuo. Bueno, ahora acá vamos a tener que hacer algo. ¿Sí? Fíjense. Yo tengo que hacer el circuito del puente. ¿Sí? Ustedes tienen ahí a mano, por ejemplo, cómo se hace un circuito de un puente, ¿no? ¿Ustedes lo saben hacer? ¿Armar un puente? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes saben que la corriente alterna, ¿sí? Se invierte la polaridad, ¿sí? Por ejemplo, en la red tenemos 50 ciclos, o sea que se invierte cuántas veces, ¿sí? En un segundo la polaridad. 50. 50. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense una cosa. Vamos a suponer el primer semiciclo, ¿sí? El semiciclo positivo. 1 es positivo con respecto a 2, ¿sí? Por lo tanto, 1 tiene que estar conectado con el positivo del capacitor, ¿sí? Y 2 tiene que estar conectado con el negativo a través de diodos. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense una cosa. Yo voy a dar vuelta a un diodo. ¿Está? Y ahora voy a hacer una cosa. Fíjense. Entonces digo que 1 es positivo. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Si yo quiero, vamos por los dos diodos de arriba. Si yo quiero que 1 se conecte y envíe corriente a el positivo del capacitor, ¿por cuál de los dos diodos voy? ¿Por el 101 o por el 102? Para que la corriente pase desde 1, que es positivo, hacia el capacitor. ¿Voy por este 101. diodo o voy por este diodo? Por el 101. Vamos por el 101. Fíjense, el 101 me indica la flechita, ¿está? ¿Estamos? ¿Lo ven ahí? Sí, Bueno, el mismo dibujo Sí, te dice que no, el te mismo muestra por dibujo, dónde es positivo. claro, te indica dónde va. Es como que la pared te dice no puede volver. Exactamente, es que esa es la opción del símbolo, ¿sí? Eso es lo que busca el símbolo, indicarte el sentido de la corriente. Bueno, la corriente salió desde 1, ¿sí? Pasó por el diodo 101, llegó al capacitor y sale del capacitor y tiene que volver a 2. ¿Por dónde vuelve? ¿Por este diodo? ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta a 1. La corriente entonces sale del capacitor y ¿por dónde vuelve a 2? ¿Por este o por este? ¿Por el 103 o por el 104? 104. Por el 104, exactamente. ¿Ah? Y de acá vuelve a 2. ¿Podría volver por el 102 también? Podría volver por el 102, pero te va a quedar complicado el circuito, ¿sí? Por eso yo lo dibujé así. Podría volver por el 102, pero después te van a quedar todas las líneas cruzadas. Yo traté de hacerlo lo menos cruzado posible. Bueno, ahora se invirtió la polaridad. 2 es positivo con respecto a 1. Entonces 2 tiene que estar conectado con este, con el positivo del capacitor. Entonces 2, la corriente sale de 2, ¿sí?
Vamos a Pasa tomar. por 103. ¿Pasa por dónde? Por 103. ¿De 103 a dónde va? Al 102. Ah, no, mentira. Al A- capacitor. al positivo del Sí, al capacitor. capacitor. ¿Tá? Sí, sí. Bueno, acá no sé si es un error de visualización. Vamos a ver. Ahí está. Bueno. Bueno, ahí están viendo en pantalla. Bueno, y ahora la corriente sale del negativo y tiene que llegar a 1. ¿Sí? Ahora se invierte el ciclo. Pasa por el 102 Y y llega a vuelve 1. por el 102 y va a dónde? Y ahí, Al 1. Algo. Bueno, entonces ahí quedó finalizado, ¿sí? Quedó finalizado el puente de diodos. ¿Tá? Bueno, ahí quedó armado el puente. Así se razona el puente. ¿Tá? Así se razona el puente. Entonces, aunque cambie la forma, las conexiones son las mismas. Bueno, y de acá tenemos que salir al conector de salida. ¿Sí? El conector de salida va a tener acá, ¿sí? El 1 lo vamos a conectar a dónde? El 1 va a ir conectado El positivo. al positivo y el 2 Al negativo. al negativo. Ok. Bueno, ahí quedó armado nuestro circuito, ¿sí? Ahí quedó armado nuestro circuito. Tenemos el circuito donde tenemos la bornerita de entrada, el puente con los diodos, el capacitor y la salida. Bueno, ¿qué paso sigue ahora? ¿Qué paso sigue ahora? Fíjense, ¿sí? Ahí ustedes están viendo arriba la barra de herramientas, ¿no? Sí, No, poquito nomás. Los dibujitos de arriba no los llegan a ver. no. Sí, Sí, sí. yo sí. Bueno. Bueno, en los dibujitos de arriba hay uno que tiene, que dice que es uno verdecito, que está es el penúltimo a la derecha, ¿lo ven? ¿Lo ven que estoy arriba del coso? Sí, sí. Bueno, Sí. cuando ustedes hacen eso, ¿sí? Ejecutan, ustedes aprietan ahí y ejecutan el editor de placa, ¿sí? Entonces ahí ustedes abren, ¿sí? Y le va a aparecer la placa, ¿sí? Vacía, ¿sí? Ven ahí que yo estoy, ahí les voy a mostrar la placa, ¿sí? Y les va a aparecer esto, ¿sí? Cuando ustedes aprieten ese icono les va a aparecer eso, ¿está? Bueno, acá hay un paso que sí no lo van a ver, pero que está en el menú, que es actualizar placa de esquema, ¿sí? O con la tecla F8. Cuando ustedes aprietan la tecla F8, dentro del circuito, ¿sí? Ustedes van a estar acá dentro del circuito, van a apretar la tecla F8 y les va a aparecer la PCB. Bueno, acá me está dando un error porque no hicimos algo. Perdón, me estaba olvidando de algo. Acá no hicimos algo. Ahora lo vamos a hacer. Me está diciendo en el error, me está diciendo que yo no le asigné una forma física a este y a este. Entonces lo que voy a hacer es doble clic. Ustedes ahí vieron, ¿están viendo la ventana que se abre? Sí, bro. Bueno, ¿están viendo la ventana? Bueno. Fíjense que dentro de la ventanita hay un parámetro que se llama footprint. ¿Qué es footprint? ¿Cómo se traduce footprint? Impresión de pie. Impresión de pie o huella. ¿Sí? O huella. Huella. ¿Tá? Nosotros lo traducimos como huella. ¿Sí? Bueno, ahí a ustedes no se les abrió, pero yo ahora les voy a compartir. ¿Sí? Les voy a compartir
ahí les apareció a ustedes la otra ventanita. Sí. Bueno, dentro de esa ventanita, ¿sí? Lo que tenemos son todas las formas, digamos, los formatos reales que tiene este, este programita, ¿sí? Ahí tienen todos los, por ejemplo, ustedes van a buscar y van a encontrar, por ejemplo, todos los conectores, ¿sí? Por ejemplo, los conectores de audio, las diferentes formas que tienen, ¿está? Fíjense, son todos componentes reales esto, ¿sí? Por ejemplo, ponen un HDMI, ¿no? Pueden poner un conector, diferentes tipos de conectores, ¿sí? Bueno, lo que vamos a buscar nosotros acá, ¿sí? Vamos a buscar el conector, ¿sí? Y vamos a buscar un conector que se llama, a ver, lo había visto por acá, no, audio no. No, a ver, ¿dónde estaba? Ahora sí que me olvidé dónde estaba. Bueno, hay que buscar un conector que tiene, que dice que el espacio entre pistas es 5.08. 5.08 milímetros. Vamos a buscarlo. A ver, G, Fini, PCBH. Ramping. Bueno, vamos a buscar el que va. Acá hay muchos conectores, bueno, esto es lo más, cuando pasa esto es lo más complicado porque hay que buscarlo y hay un montón. Bueno, se me fue, no lo encuentro. Acá estaba, terminal block. Perdón, terminal block era. Ahí está. No decía conector, sino terminal block se llamaba. ¿Eh? Y ahí le digo que ese conector es un terminal block, ¿sí? Lo mismo va a pasar para este. A este le voy a hacer doble clic, va a aparecer ahí, le voy a poner la huella y voy a buscar, ¿sí? Por ejemplo, el terminal block. Con el capacitor, ustedes fíjense que yo el capacitor no puse, ¿sí? No le puse ningún valor, ¿sí? ¿Por qué? Yo el capacitor lo que tengo que hacer después es buscar un capacitor y medirlo, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a medir el capacitor. Yo acá le voy a poner le voy a compartir la cámara un segundito. Bueno, ahí están viendo la cámara. Sí. Bueno, Sí, bro. fíjense, este es el capacitor real, ¿sí? Entonces ustedes cuando tengan el capacitor, lo que tienen que hacer es buscar el capacitor y ¿qué van a tener que medir? Van a tener que medir el diámetro exterior, que en este caso son 10 milímetros, ¿sí? Y tienen que medir
¿sí? La distancia entre las patas, ¿sí? Y en este caso la distancia entre las patas es 5,5 milímetros. ¿Tá? Esos son 10 milímetros de exterior, 5,5 milímetros las patas, ¿sí? Esto es lo que ustedes se tienen que acordar. Y ahora vamos a buscar, ¿sí? Vamos a buscar dentro de el esquemático, le vamos a asignar a ese le vamos a asignar, ¿tá? el footprint, ¿sí? Entonces vamos a buscar acá, vamos a hacerle doble clic, vamos a buscar el footprint, ¿sí? Vamos a buscar de capacitor el THT, porque fíjense que acá tienen capacitor, por ejemplo, SMD, ¿sí? Son los capacitores chiquititos. ¿Ven? Son esos capacitores que ustedes los sueldan sobre la placa. ¿Ah? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es... Viendo, profe. Ah, ¿no están viendo? ¿No les apareció de vuelta? No, A ver. No. Ah, se salió. Ahí voy de vuelta. Ahí está. A ver, ¿ahora lo están viendo? ahí está. Perfecto. Bueno, ahí lo están viendo de vuelta. Lo que pasa es que cuando cierro la ventana se cambia automáticamente de fuente y vuelvo a poner el KiCad. Bueno. Bueno, ven que ahí yo tengo diferentes componentes y bueno, ahí les va dando las medidas. Bueno, nosotros vamos a buscar los THT, que son los capacitores de, digamos, de paso, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo capacitores axiales, ¿sí? Que son los que tienen las patas en las puntas, y tengo capacitores radiales, ¿sí? Los radiales son estos. Fíjense, yo tengo capacitor de 10, ¿sí? Fíjense, 10 milímetros de exterior y 2,5 entre patas, ¿sí? Yo voy a buscar el cual, ¿sí? El que tiene 10 milímetros de afuera y ¿cuánto entre patas? Era 5,5 lo que me di, pero bueno. Sí, 5,5. ¿Ah? No viene de 5,5, viene lo más cercano que es ¿cuánto? Claro, 5. 5, ¿está? Ok. Entonces voy a elegir este yo. ¿Está? ¿Por qué elijo ese? Porque cuando yo después lo paso al PCB, ¿sí? Yo ahora pongo F8, ¿sí? Para actualizar la placa de esquema y me va a pasar directamente al PCB. Y ahora les voy a mostrar el PCB. Bueno, cuando ustedes apretan F8, les aparece un ventanita, si no tienen ningún error, pueden aceptar y les aparece esto, ¿sí? Les va a aparecer todos los componentes así agrupados, ¿ven? Están todos desordenados, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Sí. y acá empieza el trabajo, ¿sí? Acá empieza el trabajo donde hay que empezar a mover los componentes, ¿sí? Hay que seleccionarlos, a ver, se pintan, se seleccionan y se separan. Fíjense que cada componente tiene el nombre, ¿no? ¿Lo ven todos ahí? Sí. ¿Se llega a ver? Bueno, ahí están todos los componentes. Llegan a ver al costado acá donde se ven las capas que dicen, tienen todos unos cuadritos de colores. ¿Lo llegan a ver a los cuadritos de colores? Sí. Bueno, esas son todas las capas que tiene la placa, ¿sí? Acá tienen la placa, ¿sí? Que dice, por ejemplo, la primera capa, que es la de color bordó, ¿qué dice? CU, ¿sí? CU, ¿qué es? En química, CU es Cobre. cobre. ¿Tá? Y la B, que acá, ¿qué dice? La verde. No lloré, profe. Cobre, Ah, sí, no. ¿sí? SU, cobre, ¿sí? Bueno, ¿qué significa? Esta placa tiene dos caras, ¿sí? Como yo la había mostrado ayer. ¿Ustedes se acuerdan que yo les mostré una ayer? ¿Sí? ¿Ven esta placa? Sí. Bueno, fíjense que tiene un lado, Sí. tiene pistas, y del otro lado tiene pistas, ¿sí? Y entre placa y placa, entre la parte de arriba y la parte de abajo, tiene puentes. Hay
hay cosas que están conectadas entre arriba y abajo. ¿Sí? ¿Está? Bueno, ¿ustedes Sí. ven ahí que tienen unos circulitos así que no van a ningún lado? ¿Por qué? Porque esos circulitos también están de abajo y están conectados por abajo. ¿Está? Cuando hay un agujero, cuando hay un agujero que pasa de un lado al otro y está conectado entre un lado y el otro, se llama vía. Sí, se llama vía. ¿Está? Bueno, nosotros acá tenemos todo, tenemos un desorden bárbaro de componentes, ¿no? Hay que ordenarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, acá tengo la entrada. De este lado tengo el que estoy moviendo ahora es la entrada. ¿Qué hacemos? Vamos a apretar la tecla R. ¿Sí? Lo vamos a acomodar. Fíjense que las líneas es como van conectados los componentes entre sí. ¿Está? Bueno, acá tengo el otro componente, tengo el 102. El D102 lo voy a poner cerca del D101, ¿no? Sí. Y lo puedo girar. ¿Sí? Fíjense cómo lo giro. El D102, el D101. ¿Está? Ahora fíjense. Yo tengo esta conexión acá, que yo marqué ahí que está más clarita, ¿la ven? Sí. En el AC Sí. está conectado con este lado y este lado del diodo. ¿Qué puedo hacer con los diodos de esto? Ah, bueno. Claro, lo doy vuelta. ¿Para qué? Para que me queden menos cruzadas las conexiones, ¿eh? Claro. Bueno, entonces vamos a hacer así y vamos a hacer así. Y si los ponen tipo parados. También, ahí vamos a probar varias formas, ¿sí? Y entonces ahora yo vengo con él, vamos a probar con este. Lo vamos a poner uno ahí al ladito del otro. Fíjense que ahora cómo me quedan las conexiones. En el de abajo, en el 103. Cruzadas. Cruzada. Entonces, ¿qué hago con ese? Lo Lo doy doy vuelta. vuelta. ¿Está? Lo damos vuelta. Ok. Ahí es como van a estar físicamente los componentes, ¿sí? Fíjense que este está un poquito más cerca del otro, entonces ¿qué tengo que hacer? Subirlo un poquito para que me queden todos iguales los espacios. Acá tengo el capacitor, ¿sí? Fíjense, tengo el capacitor. Entonces, ¿qué voy a hacer con este capacitor? Lo voy a dar vuelta. ¿Sí? Lo voy a dar vuelta. Y después acá tengo el terminal que también lo voy a dar vuelta. Para que me quede lo más cómodo posible. Fíjense que tengo el positivo arriba, el negativo abajo y demás. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es empezar a lo que se llama el ruteo de los componentes. ¿Sí? Tengo que empezar el ruteo de los componentes. ¿Qué significa? Tengo que hacer las líneas que lo van a unir a los componentes. Acá lo que tengo que tratar de ubicarlo es que quede todo lo más prolijito posible, ¿no? Bueno, ¿cómo se rutea un componente? Yo lo puedo rutear por la parte de arriba de la placa o por la parte de abajo. Lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Ahora es trabajar con solamente una de las capas, ¿sí? No vamos a trabajar con dos capas, no vamos a trabajar con la capa de arriba y con la capa de abajo. ¿Por qué? Porque son circuitos sencillos. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Es trabajarlo de un solo lado. Normalmente se trabaja con la capa de abajo. La capa de abajo en este caso es la capa B. ¿Vieron que ahí yo lo seleccioné? Acá a la derecha. Fíjense que yo estoy trabajando con diferentes capas, ¿no? Estoy eligiendo la capa de cobre, ¿sí? De abajo. Capa de cobre trasera, dice. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Vieron que se cambió el azulcito de la F a la B? Arriba. ¿Todos lo vieron? Ya no lo veo bien. A la derecha, ¿no lo ven? Sí, sí, yo lo veo. A la derecha, ¿no ven ahí que dice administrador de capas?
Sí. Sí. Ok. Sí. Bueno. Ojo que yo ando con el mouse por cualquier lado y a lo mejor le aparece el cursor de un lado y yo estoy del otro. Bueno, elijo la capa B. La capa B es la capa de color verde. ¿Y qué voy a elegir? Enrutar pistas. ¿Ven que acá puedo enrutar pistas? ¿Lo llegan a ver ahí que estoy seleccionando? Sí. Bueno, entonces ahora qué voy a hacer? Voy a empezar a unir como están las líneas blancas. ¿Sí? Como están las líneas blancas yo voy a empezar a unir. Entonces hago clic ahí. Y voy a salir. ¿Ven que aparece una pista verde? Sí. Bueno. Entonces hago ahí. ¿Sí? Y después voy de este punto a este punto y voy uniendo todo lo que está verde. Ven que cuando yo aprieto en un lugar me aparecen en amarillo todos los que están conectados juntos. En amarillo claro. Sí. Bueno. Sí. Y yo voy a ir haciendo así todas las conexiones. Fíjense acá. Acá lo que puedo hacer yo es ir por acá atrás. Ustedes con el... Bueno, perdón. Ustedes acá con el mouse lo que van haciendo, ¿sí? Perdón, se me fue. Con el mouse lo que van haciendo es ir tratando de conectar todos los puntos amarillos. Por ejemplo, yo acá puedo ir por acá atrás, ¿para qué? Para no pasar por el otro y no tocarlo, ¿sí? Entonces yo voy tocando, ¿sí? Voy armando la pista de acuerdo a donde yo puedo ir pasando. Y ahí yo ya casi terminé mi placa. ¿Está? Bueno, yo ahí terminé mi placa, ¿ven? Esa es mi placa. Acá hay un problema en esta placa. Hay un problema. Estas pistas, ¿sí? Estas pistas son muy finas, ¿sí? Y para eso existe una herramienta, ¿sí? Que ahí no sé si ustedes la ven. Ahí la ven. Apareció una herramienta nueva. Sí. Bueno, este programita tiene algo que está muy bueno, que sirve para calcular el ancho de la pista, ¿sí? Sirve para calcular qué ancho tiene que tener la pista. ¿Por qué? La pista de cobre es como un cable, ¿no? La pista de Sí. cobre es un cable. Sí. Bueno, ¿y qué pasa si es muy de poca sección, digamos? Es muy fino y la corriente es muy grande. Y no lo va a aguantar. No va a aguantar. Entonces, si yo considero que esta placa, por ejemplo, ¿sí? Va a tener una corriente de 3 amperes, lo que yo puedo hacer es agarrar con este calculador de pistas, ¿sí? Puedo poner qué corriente voy a tener, ¿sí? Por ejemplo, 3 amperes. Le puedo decir qué temperatura máxima voy a tener en la pista, o sea que yo quiero, le vamos a poner 30 grados, ¿sí? O sea que la temperatura de la pista puede aumentar 30 grados. ¿Y qué longitud de la pista? Bueno, eso habría que medirlo, pero, por ejemplo, puedo decir que la pista va a tener 40 milímetros, ¿sí? Y entonces me va a decir que el ancho de la pista tiene que ser de ¿cuánto? ¿Cuántos milímetros tiene que ser el ancho de la pista? 0,7. 0,7 milímetros. Este espesor es el espesor de cobre. Es cuánto tiene de espesor la capa de cobre. ¿Sí? Ustedes saben que el pertinax cobreado, ¿sí? Todos conocen lo que es el pertinax cobreado, ¿no? Sí, la base, no. Que se hace la placa. No, no, ¿hay alguno que ¿No? no conoce? Bueno, ahí les No, muestro. yo no conozco qué, pero. Bueno, segundito y yo les muestro.
Ahí les muestro el Pertinac cobreado. Lo que es el Pertinac cobreado, que es una placa virgen. Bueno, esto es Pertinac cobreado, ¿sí? Ah, sí, bro. ¿Ah? Esto es para hacer una placa. ¿Ah? Esto es Pertinax y esto es fibra, ¿sí? Son dos materiales diferentes, la parte de abajo, ¿sí? Esto es cobre. Este cobre está depositado sobre la placa y tiene un espesor, ¿sí? Tiene un espesor de, digamos, un ancho, ¿sí? Bueno, ese ancho, normalmente uno cuando hace una placa profesionalmente, sabe, te dice el fabricante de qué ancho te pone la capa de cobre, ¿sí? Esto tiene un espesor y acá tiene un espesor de cobre que es de 0, tantos milímetros. ¿Ah? Bueno, esta es la placa virgen, ¿sí? Después de un proceso químico se convierte en algo así. Esta placa es color verde porque está pintada, ¿sí? Tiene lo que se llama, una capa se llama antisolder. El antisolder es una pintura para que el estaño, ¿sí? Para estañarlo así, ¿tá? Se suelda en lo que se llama una máquina de ola. ¿Qué es una máquina de ola? Es una paleta que le va tirando estaño caliente a la placa, entonces va soldando todos los componentes que están acá. ¿Tá? La pintura verde es una pintura de alta temperatura, ¿sí? Que no, ustedes la pueden calentar y no se sale la pintura y no se pega el estaño. ¿Tá? Entonces, por eso se llama antisolder. ¿Tá? Esto se convierte en esto. ¿Tá? Esto con un proceso químico, ¿qué hace? Se pinta la parte que no quiero que se coma y la parte que queda expuesta pasa por un ácido y ese ácido, ¿qué hace? Come el cobre y queda las pistas grabadas, ¿sí? Esto es, si son todas pistas grabadas, ¿sí? Que hacen un circuito impreso. Por eso se llama circuito impreso, porque está impreso en una placa. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Esto es simple faz. ¿Por qué es simple faz? Porque tiene un solo lado. Y esto es doble faz. ¿Sí? Esto es doble faz. Y hay otras placas que van, todas placas apiladas, y tienen hasta 16 capas. O sea que hay 16 de estas. ¿Sí? Y hay 16 capas entre sí. Eso lo hacen, por ejemplo, mucho en lo que es computación, celular, ¿sí? Donde necesitan achicar al mínimo los circuitos, usan muchas capas, hasta 16. ¿Está? Nosotros vamos a usar una. Bueno, fíjense, yo ahí puedo elegir el ancho de la pista, ¿sí? Fíjense que acá nosotros les dice que el ancho es 0,7. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como acá todavía nos sobra espacio, no vamos, ¿para qué vamos a hacerlo más chica? Lo hacemos más grande, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Vamos a buscar las propiedades de la pista. ¿Tá? Vamos a buscar las propiedades de la pista y me dice, le hago doble clic y me dice el ancho de pista y me dice que es 0,25 milímetros. Yo acá lo que voy a hacer, ahí les habilito para que se vea. Bueno, ahí lo ven. Sí, sí. Bueno, ahí están las propiedades de la pista, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Ahí lo que voy a hacer, le voy a poner, en vez de 0,5 milímetros, le puedo poner 4 milímetros. ¿Está? Entonces ahí, ¿qué hace la pista? Se va a agrandar. ¿Está? Y así puedo hacer con todas las pistas, ¿sí? Lo que yo voy a hacer acá, para hacerlo más fácil, perdón, vino gente y se ponen locos los perros. Vamos a borrar todas las pistas y las vamos a hacer de nuevo, ¿sí? Así no tenemos que andar... Oh, perdón. Se me fue el diablo. Vamos a borrar todas las pistas, las vamos a hacer todas de nuevo.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a buscar la pista acá, la vamos a poner ahí, y cuando uno hace clic y aparece la pista, haces clic derecho, sin soltar, y hay que buscar donde dice seleccionar ancho de pista, ¿sí? Y usar valor customizado. No sé si a ustedes les aparece ahí, ¿sí? ¿Les apareció ahí a ustedes el cuadrito? Sí. Bueno, Sí. y ahí entonces ustedes eligen el ancho de la pista. Y ahí le vamos a poner 4 milímetros, ¿sí? Y ahí aparece la pista de 4 milímetros. ¿Tá? Y fíjense que ahí yo voy a rutear todo con un ancho de 4 milímetros. La pista, ¿sí? Por más ancha no pasa nada. Por más fina sí. Así que si yo tengo lugar, nunca voy a mezquinar ancho de pista. Bueno. Y ahí quedó hecha, ¿sí? El diseño de la placa. ¿Sí? Ahí quedó hecho el diseño de la placa. Estaba finalizado el diseño de la placa del rectificador, ¿sí? Y entonces ahí ustedes ya tienen una entrada de corriente alterna y una salida de corriente continua dentro de la placa. ¿Qué pueden hacer ahora? Lo pueden exportar, ¿sí? A esto, lo pueden imprimir, ¿ah? Después, bueno, eso ahí van directamente, lo imprimen y ese dibujito lo pueden usar para después hacer la placa a mano, ¿sí? Para hacer la placa a mano. Yo ahora lo voy a imprimir y les voy a mostrar cómo queda. Bueno, acá quedó la placa, ahí la llegan a ver. Fíjense que están marcadas las pistas y ahora yo estoy imprimiendo solamente las pistas. ¿Para qué? Para después hacer la placa. Ya ahora les voy a explicar cómo se hace la placa. ¿Sí? Voy a usar un pedacito acá de pertinal viejo, que no lo uso para nada. Y lo vamos a poder marcar. Esta placa para limpiarla lo que se hace es con virulana, se pasa siempre en el mismo sentido, se limpia con virulana que quede brillante, se pasa un poquito de alcohol con un algodón para limpiarla, para sacarle la grasitud y después se pinta, ¿sí? Bueno, esto quedó la placa, ¿sí? Hecha en la realidad. Entonces, ¿qué hago yo con esto? Yo con esto lo voy a poner sobre el pertinal.
lo voy a ajustar a la placa para que no se mueva, ¿sí? Obviamente que va a tener que estar cortada prolija. Yo hago esto para no arruinar un pedazo de placa, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es marcar con una punta, que normalmente se hace con un compás, ¿sí? Se marcan todos los agujeritos donde van los componentes, ¿no? Bueno, se están cayendo las cosas. Perdón. Se marcan todos los puntitos esos blancos, que son los agujeritos que después van a ir perforados. ¿Sí? Después ahí van todas las perforaciones. Se marcan todas y quedan marcados así en la placa, ¿no? Que no sé si lo llegan a ver. Se llegan a marcar las perforaciones. ¿Y después qué hay que hacer? Bueno, después de esto lo que hay que hacer, ¿sí? Una vez que yo hice eso, es ubicar los puntitos como van, ¿tá? Y utilizar una regla y un fibrón permanente. Bueno, acá no tengo una. Y tengo que dibujar la placa, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Tengo la placa acá, ¿y qué digo? Bueno, a ver. Acá hago un círculo. Yo voy marcando rápido, ¿sí? Esto hay que hacerlo con una plantilla de círculos o con algún elemento como para poder marcar el círculo. Van a marcar todos los puntitos que hicimos con en este caso el destornillador, y después van a unir, ¿sí? Como está acá en la placa, ¿ven? Van a tener que unir ahí, ahí. Yo lo hago desprolijo, ¿no? Pero hay que hacerlo con regla, ¿tá? Y hay que unir todo con un fibrón indeleble. Como está la placa, ¿eh? Como está en el diseño de la placa. ¿Ah? Una vez que hicieron todo eso, que lo dejaron bien prolijito, ¿no? Obviamente no lo van a hacer así feo. Ahí lo vamos a mejorar un poquito. Este fibrón indeleble, traten de conseguir siempre la marca Edding. ¿Se entiende? Sí. Bueno, tiene que quedar, Sí, profe. como está en el dibujo acá, tiene que quedar en la placa. ¿Está? Ujú. Bueno, esto después Sí, se sí. pasa por un ácido y todo lo que es cobre que no está pintado se va a ir comiendo y va a quedar solamente, ¿sí? Lo que yo pinté con cobre. Una vez que ya está todo eso listo, ¿qué hay que hacer? Pasarle una virulana de nuevamente y pintarlo con una resina para que no se oxide. Obviamente que no le vamos a poner antisolder porque eso se hace con un proceso industrial, ¿no? No tenemos forma de poner antisolder, pero sí con una capa de resina para que podamos pintarlo. A ver, ¿qué es lo que quiero yo que hagan? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo que tienen para hacer para la semana que viene? ¿Sí? Tienen que hacerlo para la semana que viene. Necesito que hagan, ¿sí? El diseño de su placa, ¿sí? Que cada uno haga su placa. ¿Qué quiero? Que vayan cambiando de lugar los componentes, que lo acomoden como quieran, que lo hagan más chiquito, más grande,
que cambien de lugar las pistas, ¿sí? Que ustedes vayan viendo cómo hacerlo, ¿sí? El que no tenga los componentes le pide la medida a un compañero, ¿sí? Que lo tenga, por ejemplo, el que haya comprado el capacitor, el grande que le hice comprar para la fuente, ¿tá? Lo tiene, lo mide y por favor se lo pasa a los compañeros, ¿está? Este capacitor es de 1000 micros, yo creo que le había comprado uno de 2200, le había hecho comprar. ¿Puede ser? No me acuerdo. Creo que sí, no sé. No recuerdo. Bueno, creo que era de 2200. Bueno, si alguien lo compró, si no, lo que hacemos, ¿sí? Yo ahora acá no tengo a mano. Profe, Sí, yo igual tengo casi todos los materiales del año pasado, no sé qué capacitores, pero puedo usar ese, tipo hay uno medio no, grandecito. hay que usar uno de 2200 o 3300. Sí, menos no. Claro, profe, eso yo te quería preguntar, ponele, si yo tengo algunos materiales del año pasado, ponele, son poner Tipo para resistencia, reciclar, o, porque sí, capaz que otros no valores, usamos todo, nunca. comprar todo nuevo. No, a ver. Los materiales del año pasado, lo que tengan sirve. A ver, todo lo que sea resistencia, capacitores, todo eso sirve. No hay- a ver, lo que le hice comprar ahora es para que usted armen la fuente. Ven, por ejemplo, acá tengo otro capacitor. Este es de 1000 micro también, pero de 63 volt. Este es de 16, ¿sí? Fíjense los tamaños, cómo cambian, ¿sí? Por eso les digo que busquen, ¿sí? El capacitor. Yo lo que quiero que compren son los 4 diodos, ¿sí? Acá la bornera, en vez de poner una bornera, directamente le vamos a soldar los cables acá, ¿sí? Para que ustedes no tengan que gastar en bornera, ¿sí? Yo traté de hacer el menor gasto posible. Por eso les dije que cada uno vaya viendo y si alguno no puede comprarlo, me avisa, ¿sí? Lo que yo quiero que hagan esto por lo menos, ¿sí? Necesito que lo hagan esto porque es una práctica mínima que tienen que hacer de hacer un impreso, ¿sí? ¿Ah? El día de mañana a ustedes les toca, a ver, hacer un impreso chiquitito y no pueden no saber hacer un impreso. No les digo que hagan algo así porque esto ya está hecho profesionalmente y cuesta una fortuna, ¿está? Pero esto ¿por qué? Porque es algo en serie, es algo que yo necesito muchos de esto. ¿Tá? Entonces se justifica mandarlo a fabricar. Pero si yo necesito hacer una fuentecita, como en el caso de ahora, ¿tá? Ustedes van a tener que ponerse a hacer esto, ¿sí? Hacer un mínimo diseño que les lleva media hora hacerlo cuando tengan práctica, ¿tá? Y después hacer el impreso para ese diseño, ¿sí? Yo antes de eso, ¿sí? Antes de hacer esa placa, hice otra placa y la hice a mano, ¿tá? A ver si la tengo acá, se las muestro. Ahí les muestro la placa. ¿Tá? El primer prototipo, lo hice a mano. O sea, no a mano, lo hice con una técnica que se hace con fotocopia, ¿tá? Que es un poquito más compleja, ¿tá? Es cuando la placa ya es un poquito más desarrollada, que no la podemos hacer a fibrón. O sea, profe, que lo que necesitamos sí o sí para poder hacer la fuente serían los 4 diodos y el capacitor. Los 4 diodos y el capacitor y el regulador. El regulador es el LM2596, ¿sí? Recuerden que ese regulador viene en dos versiones. Viene una con voltímetro y una sin voltímetro, ¿tá? Cada uno puede comprar la que puede. El que pueda comprar la que viene con voltímetro ya tiene la fuente con voltímetro incorporado, ¿tá? Entonces no tiene que andar midiendo con el tester, ¿tá? Por eso les digo, todo lo que yo les di a ustedes, ¿sí? Tómenlo, ¿tá? ¿Tá? Como que lo pueden ir comprando de a poco, pero necesito que lo tengan. Ahí les muestro. ¿Y todo esto ponele está en la lista que nos pasaste vos? ¿O ¿Eh? algunas cosas no están? No, está todo. Están los diodos, está el capacitor, está el... ¿Ah? Fíjense, esta placa yo la hice, ¿ah? Con fotocopia, pero la diseñé yo así en un programita. La diseñé, después que hice una fotocopia, en vez de hacerlo, lo que se puede hacer esto, es imprimirlo en una impresora láser sobre papel fotográfico,
Esto se pone sobre la hoja, se plancha y todo esto negro se pega en el cobre. Cuando se pega en el cobre, vos lo pasás por ácido y te queda mucho mejor, ¿sí? Bueno, ahí no sé si se llega a ver, pero... ¿ah? Sí, se ve. Bueno, obviamente que esto fue un prototipo de lo que terminó siendo esto. ¿Ah? Esto es un prototipo de lo que terminó siendo esto. ¿Ah? Para que ustedes tengan una idea, ¿sí?, de cómo se trabaja. ¿Ah? Que tengan una idea de cómo se trabaja. Bueno. ¿Se animan a hacer eso para la semana que viene, el diseño cada uno el suyo? Yo esto acá, como se pudo grabar bien, esta clase la voy a subir a YouTube. Así la pueden consultar si la necesitan para poder ir trabajando. ¿Está? Hay que hacer el diseño de este mismo circuito. Bueno. Este mismo circuito con su diseño propio. Claro, pero no sería para la semana que viene, no la otra. O es para la semana que viene. No, para la semana que viene. La semana que viene me lo van pasando. Y profe, A ver, ustedes después cuando terminan, ¿sí?, esto genera un archivo, guardan el archivo, ¿ah? Guardan el archivito, ponen archivo guardar y después me lo mandan por el Classroom. Listo. listo. ¿Ah? Bueno. ¿Ah? Eso que tienen ahí ustedes. ¿Ah? O sea, solamente hacemos este diseño en el KiCad y te lo pasamos. Exactamente, cada uno lo hace, el archivo lo guardan, ¿sí? Ponen guardar como. Por cada archivo tienen que guardarlo aparte, ¿sí? Se guarda, por ejemplo, el esquemático por un lado, ¿sí?, y este por el otro, ¿sí? Se guardan los dos archivitos. El esquemático se guarda, ponen archivo guardar, van a ver que ahí dice archivo guardar, sí, que acá no aparece, pero archivo guardar. Y acá en el esquemático, en el PCB también lo mismo, archivo guardar, guardan los dos archivos, lo ponen en una carpetita y me lo van pasando por el Classroom. ¿Está? Sí. Y el proceso del fibrón, eso también lo tenemos que hacer. Eso cuando tengan la placa, ¿sí? Si alguien tiene la placa y lo quiere ir haciendo, perfecto, genial. Listo. ¿Está? Después hacemos eso en clase, lo de gas. Claro, ¿y qué le iba a proponer yo? Si ustedes lo pueden ir haciendo y ya alguno lo va teniendo, una vez que tengan la placa hecha me la hacen llegar o la voy a buscar, ¿sí? Cuando ya pueda salir, que me levanten, me den el alta, que en unos días yo la voy a buscar a la casa o me la alcanzan al trabajo, al otro trabajo que tengo yo, y yo después se las paso por ácido. Les paso la placa por ácido y se las devuelvo ya lista para que ustedes suelden los componentes. Dale, profe, dale. Bueno, ¿estamos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces Sí. vamos a hacer una cosa. Por hoy los voy a dejar para que ustedes ya vayan bajando el programita y se tomen este tiempo para ir trabajando, ¿sí? Dale, profe. Dale, profe. Bueno, vayan haciéndolo. Acuérdense que lo entregamos el lunes, ¿sí? No se duerman. No. Y si pueden, vayan también viendo algo del otro trabajo. No se queden con que no lo mandaron.